Hoy, dediquemos un tiempo en este santo día de reposo a estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado La salvación se da a través de la obediencia. Y comprendamos una vez más la preciosa y hermosa que es la obediencia a la palabra de Dios. El Padre vino a esta tierra en carne y dejó este último mensaje antes de ascender al cielo. Si escuchan la palabra de la Madre Celestial, recibirán un pastel de arroz incluso mientras duermen. Incluso después de 37 años, nunca podré olvidar este mensaje. En resumen, ¿no significa que debemos obedecer a la Madre? Hay una enseñanza contenida en sus palabras. Si prestan atención a las palabras de la Madre y las obedecen, ocurrirán muchas cosas buenas que no esperaban. Desde que nuestra iglesia pasó de ser una pequeña Sion a la gran iglesia mundial que tenemos hoy, las enseñanzas y las palabras de la Madre siempre nos han guiado. A través de sus enseñanzas, este evangelio se ha extendido a todo el mundo. Cuando seguimos las palabras dadas por la Madre, el evangelio en Asia, Europa, África, Oceanía, Norteamérica, Sudamérica y Corea se cumple con gracia. Sin embargo, cuando llegamos a pensar, sé cómo hacerlo, o creo que puedo hacerlo, el Evangelio puede estancarse o detenerse por completo. Hasta este momento hemos sido testigos de que esto ocurre. Por lo tanto, debemos seguir la guía del Padre y de la Madre, donde quiera que nos lleven hasta el final, y correr hacia el camino de la salvación, completando el Evangelio. Pensemos en lo que ocurre un día de elecciones. Ese día se evalúa a cada uno de los candidatos y luego se vota por uno de ellos. Antes de votar, se examina en qué medida un candidato puede ayudar a la gente, analizando sus puntos de vista políticos y de personalidad. Seguramente evaluará estas cuestiones antes de emitir su voto. Del mismo modo, ¿quiénes son los candidatos más cualificados para entrar en el reino de Dios? Si se eligiera entre los 7.800 millones de personas, ¿quiénes obtendrían más votos para entrar en el reino de los cielos? Por encima de todo, creo que el que obtendría más votos sería el que pusiera en práctica la palabra de Dios allí donde le guíe. Lo anterior no es mi opinión personal, sino lo que nos enseña la Biblia. Si los ángeles celestiales fueran los que votaran, emitirían sus votos. Si hay una persona A, una persona B y una persona C, ¿cuáles son las normas que utilizarían los ángeles? ¿A quién votarían y elegirían como la persona más adecuada? Entre los requisitos de la salvación que el Dios del cielo ha establecido, ¿cuáles serían los aspectos más importantes que busca? ¿No sería lo bien que practican las enseñanzas de Dios y los que siguen las enseñanzas de Dios con gracia? ¿No buscarían los ángeles estas calificaciones? Entre muchos de los ejemplos registrados en la Biblia, cuando se trata de la obediencia, hay casos en los que las personas obedecieron absolutamente la palabra de Dios y casos en los que obedecieron al principio, pero después de un tiempo, tuvieron un cambio de corazón y llegaron a desobedecer. En otros casos, había personas que eran medio obedientes y medio desobedientes. En el cuarto caso, algunos desobedecieron desde el principio hasta el final. Todos estos 4 tipos están registrados en la Biblia. Entonces, hoy, estudiemos sobre cuáles de estos 4 tipos de personas podrán entrar en el reino de los cielos.
Una de las últimas enseñanzas del Padre fue: si escuchan la palabra de la Madre Celestial, recibirán un pastel de arroz incluso mientras duermen. Pasarán muchas cosas buenas que no esperaban. Nuestra Iglesia de Dios se convirtió de una pequeña casa iglesia en iglesia mundial, bajo las buenas enseñanzas del Padre y la Madre Celestiales. Todo esto es un buen resultado del Evangelio, que se logró siguiendo las enseñanzas dadas por Dios. Entre las enseñanzas de la Biblia, abramos Deuteronomio capítulo 8 y estudiemos y conozcamos la voluntad de Dios respecto a este tema. Vayamos a Deuteronomio capítulo 8. Veamos Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿De quién es el mandamiento que debemos seguir? De Dios. Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Podemos poseer la tierra que Dios prometió darnos. Desde el punto de vista espiritual, la tierra de Canaán en el Antiguo Testamento se refiere al reino de los cielos. La Biblia registra una historia de los que fueron obedientes y los que fueron desobedientes. También hubo casos de alguien que fue en parte obediente y en parte desobediente, e incluso un caso de desobediencia desde el principio hasta el final. Todos estos casos ocurrieron en el viaje de los israelitas a Canaán. En el proceso de entrada al eterno reino de los cielos en el que estamos ahora, podemos encontrar casos en los que el pueblo de Dios es medio obediente y medio desobediente, o casos en los que pueden ser 100% obedientes al principio, pero un tiempo después caen en una prueba, o se les acaba el aceite de la fe y llegan a desobedecer totalmente. Según el libro de Deuteronomio, todos estos eventos son una copia y sombra, donde Dios nos enseña que debemos vivir de acuerdo con sus enseñanzas hasta el momento en que entremos en Canaán, e incluso después de entrar allí. Si vemos el versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué probó durante 40 años? De vez en cuando, a lo largo de 40 años, Dios puso a prueba a los israelitas. A cada uno de ellos se le presentó un tipo de prueba diferente. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Esto es lo que Dios quería saber. Si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Cuánto tiempo los vigiló Dios para ver si cumplían sus mandamientos? Es decir, si le obedecían. Dice que Dios los probó y observó continuamente hasta el día en que entraron en Canaán. Por lo tanto, podemos decir que todo el viaje de 40 años en el desierto fue un periodo en el que Dios estaba examinando su obediencia. Hoy caminamos por el desierto de la fe. Por lo tanto, incluso en el proceso de vivir una vida de fe, podemos decir que hasta el día en que entremos en el cielo, Dios juzgará entre los que obedecen y los que no a la palabra de Dios, y los que la siguen y los que no la siguen. Veamos cada uno de estos casos uno por uno. Apocalipsis capítulo 14. Leamos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas,
y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que, ¿qué hacen ellos? Siguen al Cordero por donde quiera que va. Ninguna de estas personas de aquí tiene preferencias personales. Solo tienen fe y una convicción absolutas en el Cordero. Dice, siguen al Cordero por donde quiera que va. Esto significa que obedecen la palabra y las enseñanzas de Dios con el 100% de fe. El apóstol Juan vio esta escena en una visión y escribió sobre estas personas en la Biblia, diciendo, son los redimidos de la tierra. Seguir al Cordero donde quiera que va significa que tienen una obediencia absoluta. Les da igual que sea de día o de noche, que estén en un desierto o en un oasis. No les importa el entorno ni las condiciones que les rodean. Aquí, lo más importante es la relación entre el Cordero y los santos. Por lo tanto, cuando miramos las calificaciones del pueblo celestial, que serán salvos y entrarán en el eterno reino de los cielos, a través de Apocalipsis capítulo 14, podemos ver hasta qué punto consideran las enseñanzas de Dios como absolutas y cómo su fe los lleva a obedecer con gratitud la palabra de Dios. Veamos otro caso. A través del libro de Jeremías, capítulo 34, podemos ver el caso de una persona que obedeció al principio, pero luego, después de un tiempo, cambió de opinión y desobedeció. Veamos Jeremías, capítulo 34, versículo 8. Capítulo 34, versículo 8. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén, para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. El rey Sedequías y todos los israelitas estaban decididos a vivir de acuerdo con el pacto y las leyes de Dios. En la ley de Moisés se dice, si un esclavo es hebreo, puedes mantener a esa persona como esclavo durante 6 años, pero en el 7º año debes dejarlo libre. Esta es la ley de Dios registrada en el libro de Deuteronomio. Hasta entonces, sin tener en cuenta la ley, los mantenían como esclavos no solo 6 años, sino 7 o incluso 10. Durante el reinado del rey Sedequías, se dio cuenta de que esto era una parte de la ley de Dios proclamada por el profeta y, por lo tanto, estaba decidido a obedecerla. Finalmente, él y su pueblo liberaron a todos los esclavos. Sin embargo, solo los liberaron momentáneamente. Poco después, cambiaron de opinión. Recuperaron a los esclavos que habían liberado y los esclavizaron de nuevo. Por ese motivo fueron maldecidos por Dios y les sobrevinieron numerosos desastres. Sigamos leyendo. Veamos el versículo 10. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Aquí dice obedecieron. Al principio, obedecieron las palabras de la ley y liberaron a los esclavos según las enseñanzas de Dios. Sin embargo, ¿qué ocurrió en el versículo 11? Pero después, ¿qué hicieron? Se arrepintieron. Después de un tiempo pensaron, ¿por qué los dejamos ir? Estos esclavos hacían muchas cosas. Hacían todas las tareas domésticas y cultivaban todos los campos. Les resultaba difícil hacer todo por su cuenta sin los esclavos. Veamos de nuevo el versículo 11. Pero después se arrepintieron e hicieron, ¿qué hicieron?
e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Versículo 12. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: Al cabo de 7 años, dejará cada uno a su hermano hebreo, que le fuere vendido. Le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron. En otras palabras, desobedecieron, ni inclinaron su oído. Versículo 15. Y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre, pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo, y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Veamos el versículo 17. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído, es decir, habéis desobedecido, para promulgar cada uno libertad a su hermano, y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada, y a la pestilencia, y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Si continúan leyendo hasta el versículo 22, encontrarán que Dios los maldice con la destrucción y el castigo. Veamos Deuteronomio capítulo 15, versículo 12. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubieres servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Esta ley fue registrada como una de las leyes de Dios. Está escrito: cuando un hebreo ha sido tu esclavo durante 6 años, debes liberarlo al 7º, aunque haya sido esclavo durante 6 años. Al principio, el rey Sedequías y todo el pueblo acordaron unánimemente obedecer la voluntad de Dios. Cuando decidieron dejar libres a sus esclavos, debieron dejarlos ir hasta el final. Sin embargo, al principio los liberaron, pero al cabo de un tiempo volvieron a esclavizarlos. En otras palabras, al principio obedecieron los mandamientos de Dios, pero después los desobedecieron. Por lo tanto, Dios dijo: por no poner en práctica mis palabras, este será el resultado. Vendrán sobre ti plagas, desastres y pestilencia, y serás eliminado de la faz de la tierra por el filo de la espada de tu enemigo. Dios les enseñó la consecuencia de su desobediencia. En Apocalipsis capítulo 14 dice: siguen al Cordero por donde quiera que va. Esto es la obediencia absoluta. En Jeremías capítulo 34, la gente obedeció por un momento y luego llegó a desobedecer. Dios no dijo que bendeciría a este tipo de personas. Dice que los destruirá a todos. Podemos confirmarlo si seguimos leyendo hasta el versículo 22. A continuación, veamos 1 de Samuel, capítulo 15. Veamos otro caso de obediencia, el caso del rey Saúl, que era medio obediente y medio desobediente. Veamos qué resultado le dio Dios en 1 de Samuel, capítulo 15. Veamos 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene,
y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios le ordenó a Saúl que destruyera todo ser viviente sin dejar nada atrás. Versículo 4. Saúl, pues, es el rey Saúl, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos, y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. En cuanto al asunto de la obediencia, los santos de Dios que aparecen en Apocalipsis capítulo 14 muestran una obediencia absoluta, siguiendo al Cordero donde quiera que los guíe. Según la Biblia, ellos son dignos de ser redimidos de esta tierra. En Jeremías capítulo 34 podemos ver que el rey Sedequías y el pueblo de Judá inicialmente obedecieron al 100%. Sin embargo, después de pasar algún tiempo, tuvieron un cambio de corazón al 100% de desobediencia. Este era su caso. Sin embargo, según 1 de Samuel capítulo 15, el rey Saúl era medio obediente y medio desobediente. A todos los animales despreciados y débiles que no valían nada, los mataba, pero todo el ganado engordado, que consideraba valioso, lo perdonaba. Hoy, mientras seguimos nuestro camino hacia el cielo, Dios nos pide que reflexionemos sobre nuestra obediencia a la voluntad de Dios, mostrándonos todo tipo de actos desobedientes del pasado. Algunas personas obedecen al 100%, siguiendo la voluntad de Dios hasta el final. Algunas personas obedecen totalmente durante un tiempo, pero luego desobedecen. Algunas personas son como el rey Saúl y el ejército de Israel, que eran mitad obedientes y mitad desobedientes. Algunos desobedecen desde el principio. Dios nos muestra todos estos diferentes tipos de actos de desobediencia. En 1 de Samuel podemos ver finalmente que cuando el Espíritu de Dios abandonó a Saúl, un espíritu maligno vino sobre él y lo atormentó. Como Samuel amaba tanto al rey Saúl, cuando continuamos leyendo este capítulo, podemos ver cuánto se compadece de él, diciendo: ¿por qué has hecho esto? Entonces, ¿por qué Dios considera tan importantes la obediencia y la desobediencia? Así como los desobedientes no pudieron entrar en la tierra de Canaán, si somos desobedientes no podremos entrar en el reino de los cielos. Por eso Dios mostró todos estos acontecimientos históricos en el Antiguo Testamento, que sirve de sombra. Veamos la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 3. Leamos el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿En qué van a participar? La Biblia dice que podemos participar en la gloria del cielo. Veamos el versículo 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos? ¿Quién no puede entrar? ¿Que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Se dice que la desobediencia fue el factor principal que les impidió entrar en Canaán. También en Deuteronomio capítulo 8 dice que Dios los probaba cada día para ver si cumplían o no sus mandamientos.
Durante 40 años, a lo largo de su viaje en el desierto, Dios observó si sus corazones eran obedientes o no. Al final, cuando vemos la conclusión de Hebreos capítulo 3, versículo 18, podemos ver que los que desobedecen no pueden entrar en el reposo eterno que Dios ha preparado. Espiritualmente, esto significa que no pueden entrar en el cielo. Esto se explica claramente a través de este versículo. Las palabras de Dios en el capítulo 4, versículo 6, contienen el mismo significado. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, ¿qué les pasó? No entraron por causa de desobediencia. Como desobedecieron y no pudieron entrar, ¿qué dijo Dios en el versículo 7? Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz. ¿Qué no debemos hacer si se nos da la oportunidad de escuchar hoy su voz? No endurezcáis vuestros corazones. No debemos tener un corazón desobediente cuando escuchamos su voz. Debemos ser como Noé. Está escrito, Noé lo hizo tal y como Dios le mandó. Los que se salvan no tienen un corazón endurecido cuando se trata de la voz de Dios. Esto se debe a que están dispuestos a obedecer alegremente la palabra de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Veamos el versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Para evitar que sigamos el ejemplo de la desobediencia, Dios preparó la historia del Antiguo Testamento como sombra y ejemplo para nosotros. Incluso hoy en día, Dios se alegra de salvar a toda la humanidad en todo el mundo. Dios quiere llevar a toda la humanidad al eterno reino de los cielos. Sin embargo, al vivir en esta tierra, las personas tienen diferentes valores en pensamiento y diferentes objetivos en la vida. Por un momento, guardan la palabra de Dios, pero luego, al continuar con sus vidas, llegan a pensar, estoy tratando de vivir de acuerdo con la palabra de Dios, pero es muy incómodo. La gente a mi alrededor no me respeta. No puedo llevarme bien con la gente que me rodea. Este tipo de pensamientos pueden venir a la mente de alguien. Para poder disfrutar de su vida, ignoran parte de la palabra de Dios y piensan, estoy cumpliendo el 90% de la palabra de Dios, así que está bien, aunque no obedezca el 10% restante. Luego, más tarde, llegarán a pensar, el 50% seguirá estando bien. Al final, se dirán a sí mismos, aunque no obedezca al 90%, no pasa nada. Al menos estoy obedeciendo el 10%. Como esto sucede una y otra vez, Dios dijo a través de la historia del rey Saúl que la obediencia a medias es lo mismo que no obedecer nada. También pensemos en cuando el rey Sedequías y el pueblo de Judá obedecieron al 100% al principio, pero luego, después de un tiempo, desobedecieron al 100%. Y también pensemos en los santos redimidos que Dios mostró a través del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 14. Siguen al Cordero por donde quiera que va. No lo siguen solo en determinadas circunstancias. Independientemente de la situación o del tiempo, el pueblo de Dios sigue sistemáticamente su voluntad hasta el final. Hoy, Dios nos enseña a través de varios casos registrados en la Biblia cuál es la verdadera obediencia que Dios desea y busca en su pueblo. A través de todos estos acontecimientos podemos encontrar la voluntad de Dios para salvarnos. Por eso, en Deuteronomio capítulo 8 está escrito, Dios probó vuestros corazones en todo momento durante la travesía de 40 años en el desierto. Él nos pone a prueba para saber si obedecemos o no sus mandamientos. Esto es porque Dios solo se preocupa por nuestra salvación. Dios demuestra su profunda preocupación por nuestra salvación al darnos el perdón de nuestros pecados y conducirnos al cielo. Sin embargo, si los corazones y las mentes de las personas no se alinean con Dios, no pueden seguir su dirección. Si esperamos el cielo y deseamos la salvación,
¿No deberíamos seguir de verdad hasta el final, donde Dios nos lleve durante el resto de los días que nos quedan? Solo cuando esto se haga completamente, el juicio de Dios vendrá sobre la tierra. ¿No dice en 2 Corintios capítulo 10, una vez que vuestra obediencia y vuestra fe sean completas, juzgaré y castigaré todo acto de desobediencia? Vamos a 2 Corintios capítulo 10. Veamos 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. En el último momento, el juicio será ejecutado sobre toda la humanidad, una vez que tengamos la fe completa en Dios y la obediencia a su palabra. Dios nos hizo saber que castigará a este mundo por sus actos de desobediencia. En medio de todas las señales de grandes catástrofes, como las crisis de Ucrania y Myanmar, que están ocurriendo a nuestro alrededor, y la pandemia de coronavirus, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que nos falta en nuestra fe? Cuando Dios ponga a prueba nuestra fe, ¿podremos obtener una nota de suspenso o una buena nota? Grabándolo en nuestros corazones una vez más, espero que todos ustedes y yo vivamos una vida de fe de acuerdo con las buenas enseñanzas de Dios, siguiendo por donde quiera que nos guíe. Si escuchamos la palabra de la Madre Celestial, ciertamente recibiremos un pastel de arroz incluso mientras dormimos. Sucederán muchas cosas buenas que no esperábamos. Por favor, tengan una fe firme en esto. Pidiendo a todos los miembros de nuestra familia celestial que vivan de acuerdo con la palabra de Dios, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.